Somos de masa crítica. Arranquemos. Habíamos visto. Bueno, ¿lo puse acá? Sí, puse acá. Habíamos visto la pasada. Bueno, buen día. Primero arranquemos. La clase pasada habíamos comenzado un poco a ver el tema de los fraccionales. ¿Qué pasa? Nosotros en ingeniería y en ciencia en general, aparte de necesitar la computadora, tenemos el problema de que la mayoría de las cifras con las que nosotros trabajamos son números reales, ¿sí? Son razones, son números racionales. Entonces sí o sí, necesitamos poder representar esos números con coma, ¿sí? Eso le vamos a llamar números fraccionales. Pero el problema que tenemos es que nosotros, usando los bits como veníamos viéndolo, solamente podemos representar números enteros. Entonces, bueno, la idea acá es ver si cómo hacemos para guardar los números con coma, ¿no? Entonces lo que vamos a usar es los números fraccionales. Y vamos a ver que tenemos dos formas de representarlo. Con coma fija, que es lo que vamos a empezar viendo, aunque no le vamos a llamar todavía coma fija, y con coma flotante, que es lo que vamos a ver sobre el final de la clase. Dijimos que para representar los números fraccionales lo que íbamos a hacer era tomar la parte, por ahí puede ser que le digamos número decimal, porque estamos acostumbrados a llamarle a la parte a la izquierda de la, perdón, a la derecha de la coma, estamos acostumbrados a llamar parte decimal. Pero en realidad sería correcto en donde estamos hablando, ya que tenemos una base que es decimal, podríamos decirle mejor fraccional, ¿sí? Entonces, si tomamos la parte fraccional del número, lo que tenemos que hacer es ir haciendo sucesivas multiplicaciones por 2 e ir tomando la parte entera en cada paso, ¿sí? Esto yo estoy casi seguro que ustedes ya lo vieron con Norma. Entonces, un pequeño ejemplo es supongamos que tenemos el número 0,6875. Lo que tenemos que hacer para representarlo de forma binaria es multiplicarlo por 2 y tomar la parte entera. En este caso es el 1, ¿sí? En general, todos los números que sean mayores que 0,5, todos los números que sean mayores que 0,5, van a superar obviamente esta unidad, ¿no? Y los que sean menores de 0,5 van a seguir siendo en 0. Por ejemplo, acá el 375, cuando lo multipliquemos, fíjense que yo descarto la parte entera, la guardo porque, no descartar, sino que guardar, porque este ya es mi primer bit, ¿sí? Y multiplico por 2 el punto 375, ¿sí? Y lo multiplico por 2 de vuelta. En este caso me queda 0,75, bueno, el 0, desde la parte entera, es el bit que yo guardo, y el 0,75 lo vuelvo a usar, ¿sí? Lo multiplico por 2, me da 1,5, me quedo con la parte entera, ese es mi bit, y vuelvo a multiplicar el 0,5. ¿Sí? 0,5 lo multiplico por 2, me queda 1,0. En este punto se acaba, ¿por qué? Porque multiplicar por el 0 por cualquier cosa siempre me va a dar 0, ¿no? Entonces ahí se acaba la cuenta. Entonces a partir de acá, todos en adelante, todos los bits que yo tenga, van a dar 0. No tiene ningún sentido. Entonces armamos el número así, ¿sí? Entonces, supongamos en este caso que dejé 4 bits para la parte fraccional y 4 bits para la parte entera. Entonces, bueno, los marco en rojo acá a la parte fraccional. Entonces va a ser 1, 0, 1, 1. ¿Lo ven? Imagínense que acá donde empieza el número rojo, ahí está la coma decimal. Entonces, el primer número que obtenemos es el primero que ponemos ahí. Esto debería ser el equivalente a, fíjense, para obtener los números enteros. Aunque, por ejemplo, si tenemos un número real, la parte entera la obtenemos dividiendo siempre por 2, ¿sí? Y la parte fraccional la obtenemos multiplicando por 2. Nos queda así. Entonces, bueno, supongamos que tenemos el 7, un 7,6875. Entonces, el 7 pasa como 3 unos,
¿sí? Y si tenemos 4 bits y 4 bits, nos queda así. 4 bits para representar la parte entera y 4 bits para la parte decimal. Con esto ustedes ya se dan cuenta de que, o sea, números, si fuesen números negativos, números positivos y negativos, o sea, números con signo, este ya sería el número más grande que nosotros podemos representar, ¿no? El 7, el 7, digamos. Y bueno, y si fuese número sin signo, podríamos representar hasta el 15. O sea, nos come muchos dígitos el usar los números decimales, números fraccionarios. Bueno, ¿y cómo hacemos si tenemos ese número para volver hacia atrás? ¿Sí? Entonces, en este caso, para volver hacia atrás sería así. Si se acuerdan bien el polinomio de ponderación que habíamos visto al principio, ahora la parte fraccional del número, digamos, número real, vamos a ir obteniéndola multiplicando el bit desde el más significativo, vendría a ser, pero en realidad es el menos significativo porque está después de la coma. Lo vamos multiplicando por 2 a la menos 1. El siguiente es 2 a la menos 2. El siguiente es 2 a la menos 3. Entonces, este vendría a ser 1 por 2 a la menos 1. 0 por 2 a la menos 2. 1 por 2 a la menos 3. 1 por 2 a la menos 4. La diferencia es que arranca en 1. Porque el 0 ya está. Porque después si nosotros juntamos todo el polinomio va a estar completo, ¿sí? Este va a ser el 0, o sea, este es el 1, el 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, este es el 2 a la 0. Y este es el, viniendo para este lado, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4. ¿Sí? Y como es 2 a la menos algo, pasa para abajo. Entonces este en realidad sería un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. ¿Sí? Entonces, si tenemos habíamos obtenido el 0,6875, creo que era. Lo teníamos así, entonces, ¿cómo lo pasamos? Entonces hacemos 1 por 10 a la menos 1, 0 por 2, perdón, dije 10. 1 por 2 a la menos 1, 0 por 2 a la menos 2, 1 por 2 a la menos 3, 1 por 2 a la menos 4. Y esto es lo que les decía, un medio, un cuarto, porque pasa para abajo el exponente. Y entonces me termina quedando esta suma de fracciones. ¿Sí? Y me queda y ahí recupero el número. Vamos a dejar pasar mucha gente. ¿Alguna duda acá de esto? Ahí creo que no. ¿Estamos acá? Sí, profe, se entiende. Bueno. Entonces, tenemos otro ejemplo acá. 42.195. Tomando la parte entera, hacemos la división por 2 como siempre. ¿Sí? 42 dividido 2, 21 dividido 2, 10 dividido 2, así, y vamos armando el numerito. Y se acuerdan que este era el número más significativo, ¿no? Y este era el menos significativo. Entonces esto me queda 10, 10, 10 en binario. Si se ponen a ver, te aprendió el 2, el 8, suman 10, y el 32, 42. Y para la parte fraccionaria, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir multiplicando por 2, dijimos. Entonces tomamos la parte fraccionaria, 195, 0,39, el 39 es 0,78, 0,78 por 2 es 1,56, tomamos el 1, solo el 56 por 2 es 1,12, perfecto. Entonces, si nosotros paramos ahí, porque yo digo, bueno, ¿no? Teníamos 4 bits nada más para representar, ya empieza a verse raro, porque, sí, Julián. ¿Qué pasó? Tengo una pregunta. Sí. En ese caso, siempre se toma el cero, a ver, aguántame que
0, y el número para multiplicarlo, no se toma nunca el Nunca se toma la parte entero. entera. Nunca se toma la parte entera. Listo. Siempre Muchas gracias. se guarda esto que está en rojito, lo sacan. Ese es su bit, ¿sí? O sea, el 0 va a ser el primer bit, este 0 va a ser el segundo bit, este 1 va a ser el tercer bit y este va a ser el cuarto bit. ¿Sí? Fíjense cómo queda ahí. ¿Ven? Esto es en binario. ¿Lo ven? 0, 0, 1, 1. Esos son los bits. Listo, gracias. Esos son los 4 bits. Pero claro, ya enseguida nos damos cuenta de decir, para algo pasó. Porque yo no seguí dividiendo, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Perdón, no seguí multiplicando. Y si ustedes se ponen a ver que cada uno de los bitsitos estos que yo multiplique es una de estas fracciones, quiere decir que me quedaron fracciones sin agregar, ¿sí? Me quedaron fracciones sin agregar, evidentemente. Entonces, este ya es el número pasado desde base decimal a base binaria, que sería este. ¿Qué pasa acá? El punto. Si ustedes escriben en papel esto, si ustedes están haciendo ejercicios en papel y ustedes les dicen, che, tenés que representarme tal número en binario. Bueno, no hace falta, digamos, pueden usar el punto. Están usando una base diferente, tienen que aclarar en algún lado, ya sea entre paréntesis acá como subíndice, poner el 2, o aclarar que en la hoja que este es el número binario, ¿no? Este es un número en base 2. ¿Está? Y ahí pueden usar el punto. Si ustedes están usando su computadora, si ustedes están usando la computadora, van a ver que no le vamos a poner un punto, porque no hay un lugar específico para poner puntos, no hay un lugar para guardar los puntitos, ¿sí? Por ejemplo, como tenemos acá los bits, esto acá, ¿ves? Acá. Tenemos los bits de estos. Y no hay dónde poner un punto. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, vos podés decir, bueno, pero el punto está acá. Bueno, listo. Eso es algo que vamos a reconocer nosotros como un número de coma fija. Entonces vamos a dejar 4 bits para los fraccionarios y 4 bits para los enteros, o lo que sea. Pero el punto es como que ahí no hace falta. Si estamos trabajando en papel y nos dicen representame el número binario, y bueno, ahí sí, quizás es conveniente usar el punto. ¿Sí? Entonces, armando la parte entera, veíamos bien fácil, acuérdense que era 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, dependiendo de los bits que estén prendidos o no. Como yo les dije recién, está prendido el bit del 2, el bit del 8 y el bit del 32. ¿Sí? Es así. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 8 más 2, 10, más 32, 42. Eso está bien. Y la parte fraccionaria, acuérdense que íbamos con los menos, ¿no? Entonces, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, ¿sí? 2 a la menos, este es a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3 y a la menos 4. O sea que es un octavo y un 16avo que están prendidos, ¿sí? Y bueno, y eso me queda 0,1875. Y ahí aparece se evidencia el problema que teníamos. Si nosotros tenemos un número que es 42,195 y lo pasamos a binario, nos queda este número. Pero ahora, si este número lo queremos volver a pasar a decimal, o sea, esto va a pasar, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, un conversor analógico digital. Y yo voy a tener una temperatura que en la realidad es esta. Esta es la temperatura en realidad, por ejemplo. ¿Sí? O esta es la distancia, en este caso la distancia de un maratón. Tenemos este número. Y bueno, pero nosotros lo guardamos de esta forma porque nos sirve, necesitamos guardarlo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando yo digo, bueno, mostrame a ver el número que tengo guardado, entonces yo voy a ir a buscarlo, lo voy a recuperar y me da un número, no es el número que es en la realidad, es el número de verdad. ¿Se entiende ese problema o no? Y eso sucede Sí. porque justamente no hay una representación completa de este número, ¿sí? Este número decimal, es una suma de fracciones. Si yo tengo una suma de fracciones finita, y hay veces que va a ser exacto y hay veces que no, ¿sí? Entonces se dice que tiene el 0,195, tiene una expansión binaria infinita. Justo en este caso es infinita, podría no ser infinita, pero podría necesitar muchos bits para hacerla exacta, ¿se entiende?
O sea, que puede suceder, estos errores pueden suceder por dos cosas. Porque me faltan bits para representar la resolución, o porque no directamente es imposible hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Únicamente se pueden representar de manera exacta los números cuya fracción es el denominador potencia de 2. ¿Sí? Por ejemplo, esta, mire. ¿Están todos bien? Sí. No es mi problema de internet, es el problema de... Profe, le hicieron una pregunta en el chat. A ver, ¿qué pasa en el micrófono? No entiendo la pregunta completamente. ¿Qué campo numérico? Se puede hacer cualquier número de manera exacta, se puede representar si expresado como una fracción, el denominador es potencia de 2. ¿Se entiende? Esa parte, eso se puede representar de manera exacta. El problema que nosotros vamos a tener es que los números, o sea, nosotros en la computadora podemos almacenar una cantidad finita de bits. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo digo, yo tengo 4 bits para representar el número. Bueno, lo lamento, son 4 bits nada más. Si yo quiero más precisión, no puedo. Si viene alguien y me dice, no, yo tengo una computadora y yo puedo dedicarle 32 bits. Ok, bueno, vas a poder representar con una resolución de hasta el 2 a la menos 32, poner. ¿Se entiende? Entonces, bueno, vas a poder escribir un número quizá con mayor resolución. Pero aún así, hay infinitos números que no vas a poder representar. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos el doble problema este. Uno es la resolución que tenemos porque no podemos representar un número de manera exacta. Y otra es porque no tenemos la cantidad de bits necesario para representarlo de manera exacta, en el caso de que pueda representarse de manera exacta. ¿Sí? Por ejemplo, este caso. Yo tengo 0C25. Listo, genial. Es 10 a la 16. 10, 16. Perfecto. ¿Es múltiplo de 2? Sí. ¿Es potencia de 2, digo, el denominador? Sí. Se puede representar perfectamente. ¿Y pero qué pasa si yo tengo un solo bit para representar el decimal? ¿Se entiende? Yo tengo un solo bit. No lo puedo representar de manera exacta. Porque yo puedo representar hasta, cuando hago la suma, poner acá, imagínense, que yo puedo representar solamente con un bit decimal. O sea, puedo decir si algo si está a la mitad o no. ¿Es 0 por un medio? Bueno, no. Si es 0, 0. Y si es 1, bueno, es 0,5. ¿Se dan cuenta? Entonces, únicamente voy a poder decir 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Esa va a ser la resolución que yo voy a tener, porque yo tengo un solo bit para resolver. Si yo tuviese 2 bits, bueno, quiere decir que voy a tener una mayor cantidad de combinaciones, porque aparte de tener esta de que es el 0,5, también voy a tener el que es 0,25. Entonces voy a poder representar 0,25, 0,5, 0,75 y bueno, el 0 de vuelta. ¿Se entiende? Y si tengo uno más, bueno, entonces voy a poder hasta el 125. Hasta 0,125. Ok, mejoró bastante. Y si tengo uno más, bien, genial, un 16avo también. Y así cada vez que yo le agrego un bit voy a poder tener mejor resolución. Pero es mitad de mi cantidad de bits. ¿Sí? Porque no puedo destinar toda la memoria para almacenar números decimales. Profe, disculpe que le interrumpa. Sí, Dicen que hay gente en la sala de espera. pero ya lo había dejado pasar a Rafita. Sí, ya lo había dejado pasar. Bueno, ¿se entiende esa parte? Y la pregunta, lo de los números reales, naturales, enteros y complejos, los reales se los estoy mostrando ahora. Los naturales ya los vimos antes. Lo que primero vimos fueron los naturales, que son los mismos que enteros casi. Dependiendo, sí, se podría decir que enteros y naturales son los mismos. Con y sin signo y listo. Los reales, acá estamos discutiendo los reales. Y los complejos, es cuestión de decir, de convenir que vamos a usar dos números y listo. Vamos a usar una parte para la parte real, otra parte para la parte imaginaria y listo, ya podemos representar los números reales
en los dos ejes, que también podrían. No tenemos un impedimento por eso. Y cualquier número podemos representarlo siempre y cuando convengamos cómo lo vamos a expresar. Justamente es la discusión de ahora, es cómo estamos representando estos números, ¿entiendes? Cómo estamos conviniendo, nos convenimos en algo. Decimos, che, mira, yo voy a dejar 4 decimales, perfecto. Entonces vamos a decir, no, pero tengo error. Y bueno, tenemos error, lo lamento. ¿Sí? Entonces, eso está. ¿Se entiende esa parte o no? Hábleme. Bueno, entonces, Sí, sí, a profe, binario se queda entiende. 0,625, me queda este número, ¿no? A binario. Y aquí hay otro ejemplo. Vendría a ser un décimo. ¿Sí? 0,1. ¿Qué pasa? El denominador expresado, este número expresado como una fracción, no es el denominador potencia de 2, porque es 10. ¿Y entonces qué va a pasar? Y hagamos la prueba, hacemos 0, lo vamos multiplicando por 2 y tomando siempre la parte fraccionaria, ¿no? 0,2, 0,4, 0,8. Después, bueno, tomamos el 1 y 0,6, 0,2, 0,4, y ahí, atento, ¿qué pasa? Ahí se empieza a repetir, vemos que se empieza a repetir a partir de 0,4, se vuelve a repetir el número, ¿no? El 0,2 no cuenta porque este no es 0,2, es 1,2. Pero el 0,4 se repite. ¿Qué va a pasar si yo sigo haciendo esto? Y voy a seguir obteniendo 0,8, 1,6, 1,2, 0,4. ¿Sí? Siempre voy a tener 0,8, 1,6, 1,2, 0,4, y así. Entonces, un número tan sencillo como el 0,1 en decimal, para expresarlo como un número binario, me aparece así, un número periódico, ¿sí? Binario, periódico. O sea, se repiten estos dos últimos numeritos. Entonces tengo un gran problema, ¿sí? Esto pasa como como por ejemplo querer dividir 10 dividido 3, ¿sí? Ustedes primero me dicen, bueno, y si tengo dos cifras, ¿cuánto? Y si tengo solamente un decimal, ¿cuánto es? Y bueno, 3 con 3. Y si tengo dos decimales, 3,33. Y si tengo 3, 333. Y así puedo seguir aumentando, ¿no? Y es 3 periódicos. Y va a depender de cuántos bits tenga yo para expresar ese número periódico, cuánto me voy a acercar a ese número. Pero nunca va a ser el número exacto porque tiene una representación infinita, ¿sí? Porque es periódico. Lo mismo pasa en este caso con los números que no son potencia, que no tienen su denominador, no son potencias de 2. Tiene una representación infinita, ¿sí? Son periódicos. Va a depender de cuántas bits o cuántas cifras yo tenga para representar, a ver cuánto me voy a acercar y cuánto va a ser el error, pero el número nunca va a poder ser exacto. ¿Entiendes? Y después está el otro problema que ya se les había dicho recién, que puede ser que el número tenga una representación exacta, porque, por ejemplo, el número decimal es múltiplo es el denominador, expresado como una fracción, el denominador es potencia de 2, pero es muy chico, entonces no tengo la cantidad de bits. Por ejemplo, si es 3 dividido 256, ¿sí? 3 dividido 256. Sí es potencia del denominador, pero necesito muchos bits en la parte fraccionaria para que sea exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y no, yo tenía 4 nomás. Bueno, listo, entonces se truncó y no puedo ver el resto. ¿Sí? Un ejemplo sería, por ejemplo, si es un octavo en decimal. Un octavo es 0,125. Y ahora imagínense que ustedes tienen 2 bits nada más, dos cifras para representarlo. Entonces le va a quedar un 12. Pero les quedó el 5 sin mostrar. Y bueno, pues yo tenía 2 bits nada más. Yo tenía 2 cifras para poner. ¿Sí? El número es exacto, no es periódico. Pero no tengo para mostrarlo. Así que tengo un error. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Entonces, esos errores, nosotros podríamos formalizar cuál es el error. Y podríamos decir que, por ejemplo, bueno, esto es lo que estaba diciendo recién, ¿no?
más o menos explicado. Mira, en este caso, si nosotros tenemos 4 bits, ¿sí? 4 bits para representar los números fraccionarios, ¿sí? Entonces quiere decir que si están todos prendidos, sería este número. 0, 9, 3, 7, 5. Y si faltase 1 prendido, o sea, el número anterior, inmediatamente anterior que yo puedo representar, sería 0,875. ¿Se dan cuenta el error que hay? ¿Sí? Hay acá 1 dividido 16, digamos, si nosotros restamos estos dos números, sería 1 dividido 16 el error. A ver si estará por acá. ¿Sí? Pero bueno, es la resta esa, es 1 dividido 16. 0,0625, ¿no es cierto? Creo que era así. Y ahora, todo ese error, todos los números que estén entre estos dos, van a tener la misma representación. ¿Se entiende? Porque todos los números, cuando yo llegue a este punto, no puedo representar más. Hasta que no se prenda este bit, en el último de los números, que sí va a ser exacto, mientras no se prenda ese último bit, todos los números desde el 875 hasta el 9374 van a tener la misma representación. O sea, estos 3 bits prendidos. Entonces, el error que yo tengo es bastante. Entonces, ¿cuánto es ese error? Cuando nosotros tenemos esta cantidad de bits, cuando tenemos una cantidad de bits determinada, ¿sí? Nosotros lo que decimos es que el error es más o menos medio bit significativo. ¿Sí? Más o menos medio bit significativo. Perdón, más o menos medio bit menos significativo, el less significant bit. ¿Sí? Y es porque justamente tienen que tomar este bit, esta diferencia, este 1 sobre 16, y ese 1 sobre 16 es todo lo que le pueden errar. ¿Sí? Todo lo que le pueden errar. Entonces, lo que generalmente se hace es ir al punto medio y decir, bueno, desde el punto medio puedo errarle medio bit menos significativo para un lado y medio bit menos significativo para el otro. Si bien no se puede determinar cuál es ese valor del medio bit, así se expresa. ¿Sí? Entonces se dice que es más o menos medio bit significativo para cada lado. Entonces, bueno, este es el número que queda. ¿Hay alguien más? Bueno, este error es constante, porque ustedes para el mismo número, este error es constante. ¿Sí? También se puede poner un error relativo, ¿sí? Se puede determinar el error relativo justamente en base al error absoluto y cuál es el número que se representa. ¿Sí? Esto lo van a ver muy bien en física, segundo cuatrimestre creo que ya tienen física, cuando vean toda la parte de errores, y ahí cuando podríamos llegar a volver a ver esto, van a entenderlo mucho más. No vale la pena que lo veamos ahora. Profe, hay gente en la sala de espera. ¿Otra vez? ¿A qué hora era la clase? No, no hay más, ya dejé entrar. Acabo de justo parpadear y dejé entrar. Si era Matías Barrera. ¿Ya entró Matías Barrera? Sí. Parece que sí. Bueno. Entonces, hagamos ahí un paréntesis sobre los errores. Me parece que es un tema re denso. Y que ustedes, si no, tendríamos que ver muchísimas otras cosas más. Entonces, volvamos al problema que nosotros teníamos, que era, queríamos representar números reales. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos, de alguna forma, almacenar números reales, porque no nos sirven los números enteros, o para la mayoría de los problemas en ingeniería, no nos sirven los números enteros. Para la mayoría de los problemas necesitamos números, números con coma, números reales. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar un convenio de cómo representarlo, cómo guardarlo y cómo representarlo. Entonces lo primero que aparece, esto es un paréntesis, esto es como cuando decíamos, che, ¿cómo hacemos para representar los números negativos? ¿Se entiende? Dice, necesitamos números enteros, pero necesitamos números positivos y negativos. Bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, pongamos este bitcito en el signo, qué sé yo.
encontramos el complemento, llegamos a encontrar el complemento 2. Perfecto. Ahora tenemos otro problema. Decimos, ¿cómo guardamos los números reales? Bueno, primer problema, pongamos el punto fijo. Punto fijo, coma fija. ¿Sí? ¿Qué cómo es? Por ejemplo, imagínense que ustedes dicen, che, yo te voy a mandar un número, pero no tengo números reales, no tengo nada. Pero, por ejemplo, si el número es 10,1, te tiro con un decimal, te voy a mandar con un decimal, pero en vez de mandarte el 10,1, que no puedo representarlo, yo te voy a mandar, yo lo multiplico por 10, antes de enviarlo. Entonces, ¿qué número mando? Un 101. ¿Se entiende? Entonces vos cuando recibís ese 101, ¿vos qué tenés que hacer? Dividirlo por 10. Vos sabés cuando recibís ese número que la última cifra en realidad no es unidad, sino que ya es el primer decimal. ¿Se entiende? O sea, yo sé que si me llega un 101, en realidad no, en realidad es un 10,1. Eso es eso es usar punto fijo o coma fija. Cuando nosotros de antemano establecemos cuántos decimales vamos a usar y vamos a usar siempre ese número. Y entonces, cuando no podamos mandar números reales, bueno, no importa. Vamos a mandar números enteros, pero te lo multiplico por la cantidad de cifras primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso es, en vez de un 10,1, te mando un 101. Bueno, cuando lo recibí lo dividís por 10 y listo. Ahí recuperás tu número real. En números binarios va a pasar más o menos lo mismo, ¿sí? Vamos a usar una parte fraccionaria. Vamos a usar una parte fraccionaria. Por ejemplo, acá, estos son 16 bits, una palabra de 16 bits. Vamos a usar 4 para la parte fraccionaria y vamos a usar, ¿cuántos son acá? 16, 4, 12. ¿Sí? 12 bits, sí. 12 bits para la parte entera. ¿Se entiende? El problema es otro. Ahora. Esto no tiene ningún misterio, ¿no? Seguimos haciendo todo lo que hicimos recién. Pero hay otro problema. ¿Qué pasa? No todos los problemas que nosotros vayamos a resolver van a usar el mismo tipo de número o el mismo rango numérico. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes están tienen un sensor de temperatura que van a medir el agua en el tanque de una casa, por ejemplo, ¿sí? Una construcción domiciliaria, tienen un sensor para controlar la temperatura del agua, porque tienen, qué sé yo, tienen los paneles solares que calientan el agua. Entonces el sistema de control tiene que saber qué temperatura tiene antes de entrar. Genial. Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, pero está fácil, porque la temperatura en realidad, tenemos dos cosas. Puede ser que con un solo decimal me alcance. ¿Sí? Con un solo decimal me alcanza. Incluso en binario, ¿no? Un solo bit para decimal, yo sé que va a ser o 0,5 o 0 o 0,5. Listo. La resolución tengo medio grado ahí, genial. Y como uso 8 bits, bueno, ya dejé un bit para el signo, me quedan 7 bits. Pero si uso 7 bits, y capaz que me alcanza, porque con 7 bits puedo representar 120, hasta 128 con 7 bits, ¿no? Con 128 puedo representar 128. Y está genial. Sí, a menos que se congele, que yo tenga esperado que se congele el tanque, entonces capaz que necesito también los signos negativos. ¿Sí? Entonces digo, bueno, entonces los 7 ya no me alcanzan, tendría que ver qué hago. ¿Sí? Fíjense ahí cómo ustedes cambian un poquitito el problema y ya se empiezan a quedar sin bits. Y pueden decir, bueno, pero la resolución no me importaba tanto, capaz que no me importaba la parte fraccionaria, la podemos sacar y usamos todos los bits para que sean grados, digamos, enteros, ¿no? Bueno. Así como está ese problema, ustedes también pueden llegar a tener un problema de decir, bueno, mira, estoy midiendo distancias. Y hay veces que las distancias se hacen muy grandes, extremadamente grandes, pueden poner en órbita algo, entonces realmente son de a cientos de kilómetros, y si no, podemos llegar a hacer algo que vaya a la Luna, o a Marte, o a donde sea, ¿sí? Entonces, las distancias se hacen muy enormes, y necesitamos manejar números reales, y no hace falta tampoco mandar nada a nadie, también podemos calcular distancias, ¿no? Podemos calcular la distancia al Sol. Bueno, entonces, y todo eso lo metemos en un programa. Entonces necesitamos por ahí representar números fraccionales grandes.
o números muy chiquititos de entidades microscópicas, ¿sí? Porque tenemos un programita que es un simulador de moléculas y entonces necesitamos usar números chiquititos de masa, por ejemplo. Bueno. Para resolver todos estos problemas, que pueden ser o muy grandes o muy chiquititos, con números reales, aparecieron los números de comas flotantes, ¿sí? Entonces con los números de comas flotantes podemos representar números muy grandes o números muy chiquititos sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos expresar un número, ustedes conocen esta notación, por notación de mantisa por base y exponente, ¿sí? Entonces ustedes van a tener una mantisa y van a multiplicarlo por una base elevada a un exponente. Y ahí pueden representar cualquier número. Por ejemplo, acá yo quiero representar 2,1 y puedo representarlo así. 21 por 10 a la menos 1, o 0,1 por 10 a la 1, o 2100 por 10 a la menos 23. Tengo todas estas maneras de representar el 2,1. Y usando esto también podría representar números muy chiquititos, porque puedo usar con la mantisa y con los exponentes, puedo irme a números muy, muy grandes, escritos de forma compacta, o números muy chiquititos también escritos de forma compacta. Entonces, basado en esto, aparece el convenio que vamos a usar nosotros, que es la norma IEEE 754, se llama así, en donde vamos a usar todos los bits que nosotros tenemos, vamos a usar una palabra de 32 bits, y vamos a guardar en el bit más significativo el signo del número, ¿sí? Vamos a guardar el signo de la mantisa. Después vamos a guardar el exponente, que también va a guardar su signo, y después vamos a usar 23 bits para la mantisa, ¿sí? O sea, más o menos para que ustedes lo piensen, vean acá, vamos a usar 23 bits para la mantisa, vamos a usar 8 bits para el exponente, no nos va a importar la base ya la vamos a calcular, ya está fija, y el signo, y vamos a guardar un bit para el signo de la mantisa. Y eso se llama IEEE 754, o en realidad son los números flotantes de single y doble precisión, ¿sí? Simple y doble precisión. Entonces, para 32 bits, esto se usa en computación y lo usa C, lo usa toda la computadora, ¿sí? La computadora usa este tipo de representación para guardar números reales, ¿sí? Entonces, para simple precisión, vamos a tener 32 bits, donde un bit va a ser el bit de signo, 8 bits van a ser para el exponente. Ahí dice desplazado, ya van a ver por qué se desplaza, porque en realidad lo desplazamos para poder tener los signos. Es como si fuese que hacen un complemento 1. Y vamos a tener el significando o mantisa, 23 bits. Vamos a guardar en 23 bits la mantisa, ¿sí? Y también existe el punto flotante de doble precisión, ¿sí? Que o sea son 64 bits, en donde tenemos un bit para el signo, 11 bits para el exponente y 52 bits para la mantisa. Y más o menos, como se ve así, el de simple precisión es así. ¿Se entiende? Primero va el de signo, después van los 8 del exponente y después los 23 de la parte fraccional. Y son de la parte fraccional porque van a ver que guardamos solamente la parte fraccional. Si nosotros recibimos este numerito, nosotros tenemos este numerito guardado y yo lo quiero pasar a la base decimal, ¿sí? Esto está guardado en binario, usando el formato IEEE 754. Si yo lo quiero pasar a base decimal, tengo que usar una cuentita, que es esta, ¿sí? Puede parecer medio, se pueden llegar a asustar, pero en realidad es muy simple. Primero, esto entre paréntesis grande, que es lo que primero les llama la atención y que tienen que tratar de olvidárselo, no es más que el polinomio de ponderación que vimos antes, ¿sí? Va desde el 1 hasta el 23, y fíjense que es 2 a la menos i.
Entonces, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4. Y esto es una sumatoria. Quiere decir que lo que vamos a hacer acá es sumar todos estos bits como si fuese todo esto, va a ser parte, la parte fraccionaria de un número, ¿sí? El primero es 1 sobre 2, este bit por, o sea, este bit por 1 sobre 2, este bit por 1 sobre 4, este bit por 1 sobre 3, y así, ¿sí? O si quieren es este por 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, 2 a la menos 5. Es la parte fraccionaria. Lo que está en rosadito es la parte fraccionaria de un número. Y como van a ver después, ese número está normalizado, o sea que siempre, siempre, siempre hay un 1 delante. O sea, es como si fuese que yo tengo mi mantisa, le hice un trabajo ahí matemático, y entonces siempre me queda 1, algo, ¿sí? Y como siempre es 1, algo, yo guardo el coma algo nada más acá en los bits de rosadito. Y entonces para recuperarlo, le sumo ese 1. Entonces 1 más todo esto. ¿Está? El signo, si ustedes se fijan en el signo acá, el signo puede ser o 0 o 1, como siempre los bits, ¿no? Cuando decimos que tiene signo, si tiene signo, o sea, si hay un 1 acá, es un número negativo. O sea, si el signo es negativo, entonces el signo está prendido. ¿Entiende? Esto puede parecer medio raro, pero si tiene signo, es negativo, quiere decir. Pueden pensarlo como que ustedes cuando escriben un número, los números positivos ustedes no le escriben ningún signo, ¿sí? Ustedes a los números positivos no le escriben signo, escriben el número nada. Entonces es como que no escriben ningún signo. Y cuando es negativo sí aclaran el signo. Entonces pueden pensarlo por ese lado, decir, sí, cuando está el signo prendido, quiere decir que es negativo. ¿Estamos? Y el exponente también va a estar multiplicado por el exponente porque justamente nosotros queremos hacer números muy grandes, que yo quiero poder hacer números o muy grandes o muy chicos. Si este exponente va a ser de signo positivo, quiere decir que va a ser un número más grande que 1, y si es un signo negativo va a ser más pequeño que 1, el número, ¿sí? El signo del número va a estar definido por el signo de la mantilla, sin duda. Pero el signo del exponente lo que va a querer decir es si el número va a ser más grande que 1 o más chico que 1. Pero siempre del mismo lado, o positivo o negativo. ¿Puedes repetir eso, profe? Claro. Nosotros cuando tenemos algo al exponente, por ejemplo, si es 2 a la, si es 2 a la menos 1, por ejemplo, ¿sí? 2 a la menos 1, el signo del exponente es negativo, ¿sí o no? 2 a la menos 1 es negativo. Y si ustedes se Sí, ponen a profe. pensar, en realidad es un 1 sobre 2. Y 1 sobre 2 es 0,5. ¿Te das cuenta? 1 sobre 2 es 0,5. Sí, O sí. sea que si el exponente es negativo, el número es menor que 1. Pero que sea menor que 1 no quiere decir que sea negativo. Me refiero a los números positivos y negativos. Si vos separás como eje el número positivo de los negativos, dentro de los positivos tenés los números que son mayores a 1 o menores a 1. ¿Sí? Los que son menores que 1, vos lo podés representar con exponente negativo. Y los que son mayores que 1 los podés representar con exponentes positivos. Y lo mismo pasa para todo el eje de los negativos. Ya si el número ya es negativo, todavía puede ser mayor que 1 en valor absoluto o menor que 1 en valor absoluto. O sea, ser más chiquitito, estar entre 0 y 1, ¿sí? O estar después del 1. ¿Se entiende eso? Entonces, Perfecto, sí, gracias. eso va a estar Profe. definido por el signo del exponente. El signo de la mantilla, que es el primer signo que aparece acá, ese signo es el que me da si estoy del eje de los positivos o del eje de los negativos. ¿Se entiende? Pero justamente el que yo pueda hacer un número tan variados, digamos, con el exponente negativo, es por eso que puedo hacer números muy chiquititos. Por eso puedo hacer números muy, muy chicos. Y el signo, si se fijan, el signo, si yo quiero recuperar esto, fíjense que tengo un menos 1 elevado al bit de signo. El bit de signo es este. Si el bit de signo es 0, cualquier número elevado a 0 es 1. ¿Sí? Cualquier número elevado a 0 es 1.
cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces, el menos 1 se pasa a 1, si este fuese un 0. Si el signo está prendido, quiere decir que es un 1, menos 1 elevado a la 1, queda como está, queda en menos 1. Y entonces me cambia todo el signo de todo el número, pues está multiplicando. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, con este truquito de elevar el menos 1 al bit de signo, si el bit es 0, es positivo y se me va el signo negativo. Y si es 1, queda el signo negativo y me afecta a toda la ecuación. Bueno, y ya les dije, está multiplicado por 1 más la sumatoria esta. Esta sumatoria es como les dije, es este bit por 2 a la menos 1. Este bit por 2 a la menos 2. Este bit por 2 a la menos 3. Y así. ¿Está? Entonces, cuando resolvemos esto, y este es el exponente, esto da 124, ¿sí? Está prendido el bit del 4, del 8, del 16, del 32 y del 64. Eso da 124. Y entonces este E es 124. Y este polinomio es fácil porque hay un solo bit prendido. Entonces, eso me queda así. El menos 1 a la bit de signo es menos 1 a la 0, que esto me va a dar 1, va a desaparecer en el siguiente término, y después queda 1 más 2 a la menos 2, porque ahí está prendido solo este. Listo. Y 2 elevado a 124 menos 127, pues está desplazado, este es el desplazamiento al que se refería la cuenta, ¿sí? Pues fíjense, 124 menos 127, esto me va a dar menos 3. ¿Sí? Menos 3, 2 a la menos 3 es 1 octavo. 1 dividido 2 a la 3, que es 1 octavo. Entonces la cuenta final es 1 más 1/4 por 1 octavo. Ya no puse más el de signo porque es 1. Entonces me queda 10 a la 64. Perdón, 10 dividido 64. Y 10 dividido a la 64 me da 15, 6, 25. ¿Sí? La ecuación esta es medio fácil. Yo no les voy a pedir igual que la recuerden. Creo. Depende de cómo venga el año. Si viene muy fácil, capaz que sí. Bueno. Hay una paginita. Vamos a ver si está por acá. IEEE Conversor. Esta. Se las voy a mandar por el chat. ¿Hay gente esperando de vuelta? Esta página está muy buena porque acá pueden armar el número. Pueden armar el número como ustedes quieran. Pueden, por ejemplo, marcar los bits, por ejemplo, como el número este. Están prendidos este y este. Y ahí me aparece el número, ¿eh? 15625, que es este mismo. Y son estos mismos bits que están prendidos. ¿Sí? O pueden, por ejemplo, hacer como les había dicho, poner el número como hoy, el 0,1. Miren el 0,1 como es. Le prende todos estos bits. Y esto es lo que les decía. Fíjense el número que de verdad está guardado. ¿Se acuerdan? Yo le dije, el problema es que no podemos representar no podemos representar números. Bueno, vamos a tener este mismo problema. No se crean que el número flotante soluciona el problema. Porque igual tengo que representar el 0,5, igual el 0,1 lo tengo que representar en binario, de todas formas. Entonces me almacena este número. Todo un tema, ¿no? Eso es un gran problema. Que ahora se los voy a mostrar con más detenimiento. Pero está bueno porque ustedes pueden cargar los números binarios, pueden cargar los números binarios haciendo clic acá, pueden cargar los números reales acá. Está bueno, muy buena esta página y acá hay una explicación sobre el formato de IEEE 754. Hay todo un tema también con esto, que además el formato prevé algunos números especiales. Prevé algunos números especiales, como por ejemplo, si hay todos unos acá, o todos ceros,
¿sí? Tienen un significado especial. Tiene un significado especial porque con estos números se puede guardar, por ejemplo, el más infinito, menos infinito, se los puede almacenar en este estándar. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? ¿Sí? Ahora, Profe, sí, ahí es siempre menos 127. sí. El número E es el número de pecho que ustedes arman acá, sin signo. ¿Sí? Es el número que Sí. ustedes arman con los verdecitos, es de pecho ese número, sin signo. Y lo hacen menos 127. ¿Ya? Ok. Y bueno, por eso, y ahí está cada numerito, ¿no? Acá están los números de los bits, este es el número del bit, y claro, y en realidad no se evalúan los bits, sino que se evalúa el exponente completo. Entonces el otro es, ahora, ¿cómo hacemos para guardar este número? ¿Sí? Tampoco es difícil, pero tiene su procedimiento. Este unito, acuérdense que nosotros guardamos la mantilla, pero vamos a hacer un procedimiento para que siempre sea 1, algo. 1, algo. Entonces guardamos solamente la parte del decimal. Siempre este número va a ser 1, algo. Entonces no guardamos, el 1S no lo guardamos. ¿Tá? Y sí lo recuperamos cuando armamos la ecuación. Entonces, primero el bit de signo. Muy fácil. Si el número es positivo, ponemos un 0 en el signo, y si es negativo, ponemos un 1. Vamos a usar las letras S, S mayúscula, E mayúscula como está acá, ¿no? S mayúscula para el signo, E mayúscula para el exponente y la T para la mantilla. Entonces, el S ya está. Por eso ya sabemos que el S es 0 porque es un número positivo. Para empezar a calcular el exponente, lo que vamos a hacer es igualar el número en cuestión, ¿sí? El n que es el número que yo quiero transformar a IEEE 754, lo voy a igualar a 2 a la x. ¿Sí? Y cuando lo iguale a 2 a la x, voy a despejar x. ¿Sí? Para despejar x, lo que hay que hacer es aplicar logaritmos en ambos miembros. Acuérdense que las propiedades de los logaritmos eran, si nosotros tenemos todo lo que sea exponente, se puede pasar multiplicando. ¿Sí? Si lo que está en exponente se pasa multiplicando, y lo que está en raíz se puede pasar dividiendo. Entonces, el exponente acá se puede pasar multiplicando. Esto es lo mismo para logaritmos decimales o naturales. Yo, dado a que estamos usando potencias de 2, qué sé yo, capaz que conviene usar logaritmos en base 2. Pueden usar lo que ustedes quieran. Entonces, usando logaritmos naturales, despejan x. Entonces x nos va a quedar 2 y piquito. Menos 2,67. 8. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos el número aproximado inmediatamente inferior. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso era menos 2,678. Entonces el número inmediato inferior es menos 3. ¿Sí? El número inmediato es menos 3, entonces ese va a ser mi E. Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos el exponente nos daba menos 3, ¿no? Entonces a ese E, para obtenerlo como exponente en el número IEEE, lo que hay que hacer es sumarle 127. Entonces le sumamos 127 al E y me queda 124. Y pasando 124 a binario es lo que teníamos. ¿Se acuerdan? Estamos haciendo los pasos al revés, ¿no? Entonces tomamos el 124 y lo pasamos a binario. Y con eso ya tenemos el E. O sea, tenemos S y E. Y ahora tenemos que calcular la mantilla. Para calcular la mantilla, vamos a despejar M de esta ecuación. Vamos a de vuelta igualar N. Vamos a igualarlo a M por 2 a la E. E no es Neper, sino que es el E que nosotros acabamos de calcular, que es menos 3. ¿Sí? Entonces, despejamos ahí el M, ¿sí? Es muy fácil. Y vamos a ver que despejando M, siempre, ¿qué es lo que pasó? Este es el motivo por el cual nosotros tomamos el número inmediatamente inferior. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos, vamos a tomar el número inmediatamente inferior.
¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos este despeje, siempre nos va a quedar así. Siempre nos va a quedar un número un poquitito más grande que este de acá abajo. ¿Se entiende? Porque justamente este está elevado, el 2 a la algo, que es más chico que el número que obtuvo esto. ¿Sí? Porque este era, para obtener este era el 2, menos 2,60 y algo. Y en cambio nosotros lo pasamos a 3. Entonces, como lo pasamos a 3 directamente, este siempre me queda un poquitito más chiquitito que este número. Entonces, siempre, siempre, siempre acaba de quedar un 1. Y ese es el 1 justamente que nosotros no ponemos que cuando lo armamos al número. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sacamos m? Tachamos ese 1, lo tachamos directamente y nos queda 0,25. Y ahora ese 0,25 lo transformamos haciendo, ¿se acuerdan los productitos? Hacemos los productos para calcular, para pasar de 0,25 a decimal. ¿Sí? Entonces, 0,25 es un octavo, ¿sí? No, es un cuarto, 0,25 es un cuarto, y entonces ahí directamente es como el 1 sobre 2 es el primero, 1 sobre 4 el segundo. Listo, quedó. Ahí está. Esa es mi mantisa. ¿Sí? Son 23 bits, así que completamos los ceros que faltan, y ahí lo tenemos. Y con eso ya tenemos los 3 valores que se necesitan para armar el número binario. ¿Está? El número de coma flotante y triple D 754. ¿Está? Este es el número que nosotros vamos a usar en C. Cuando usemos C, cuando pongamos float, es este estándar, sigue este estándar. O sea que si nosotros pudiésemos leer cómo almacena los números, vamos a ver que están almacenados así. De hecho, vamos a poder en la unidad 8, vamos a poder verlos cómo están guardados los bits en un float. Bueno, y acá con el tema habíamos visto, y vimos también en la página, qué pasaba con el 0,1. ¿Sí? El 0,1 en realidad está almacenado este número, que es este que está acá. ¿Sí? Entonces, como está almacenado este número, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos que sumar 0,1, tenemos que sumarlo a un 0,9, por ejemplo, y compararlo con un 1, y es posible que no sea, que 0,1 más el 0,9 no sea 1,0. ¿Se entiende? Todo un tema. Entonces, por eso que decimos que, bueno, en C y en particular, siempre que usemos notación de coma flotante, no hay que compararse por igual, ¿sí? No se tienen que comparar por igual, porque es muy posible que no sean iguales los números, que nosotros creemos que son iguales, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer, siempre hay que preguntar por mayor o por menor, pero nunca por igual porque puede no dar. Entonces, este es un motivo de errores en nuestros programas. Y encima no son errores que nos saltan a la vista, sino que son bugs, ¿no? Son bugs, no nos vamos a dar cuenta hasta que los encontremos de casualidad. El compilador no da errores ni nada. ¿Alguna duda acá de punto flotante? Con eso terminamos punto flotante. ¿Dudas, No, profe. preguntas? ¿Se entiende? Puede ser un poco complicado. Tendrían que hacer un par de conversiones para saber cómo es, saber de qué se trata. No es que se pida que sepan hacer este procedimiento, ¿sí? Está bueno hacerlo, pero... yo tengo un PDF que explica eso en mucho detalle. Ahora me acordé que se los mando ahora. Se los publico. Bueno. Representación de caracteres. Otra forma de representar caracteres, es para representar caracteres, una posibilidad es, tenemos dos posibilidades. La primera es el decimal codificado en binario. ¿Sí? Que esto es tomar dos numeritos, tomar cada numerito de una cifra, cada cifra de un número, y convertirla a binario, a solamente esa cifra, y después compaginar todo el número. No sé si se explica, capaz que se va a explicar mejor con el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 0, 1, 2, 3 hasta el 9, el 0 con 4 bits, bueno, es los 4 ceros, 1, 1, sí, es binario, ¿no?
¿Podríamos usar 3 bits? No, porque fíjense que el mayor número que podemos representar con 3 es el 7. Entonces, para representar el 8 y el 9 necesitamos sí o sí un bit más, ¿sí? Entonces, usamos 4 bits. Y el ejemplo, por ejemplo, para 16 bits sería este. Imagínense el 2019 en base 2, o sea, esto es transformando, ¿sí? Este vendría a ser base 2, ¿no? Este es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 4, ¿sí? Prendiendo todos los bits como siempre, como hicimos hasta ahora. Y en BCD no sería así, sería tomar los primeros 4 para el 2, los siguientes 4 para el 0, los siguientes 4 para el 1 y los últimos 4 para el 9. ¿Entiendes? Eso es BCD. Y esto es base 2. Esto es base 2, este es un número en base 2. Esto se puede sumar, se puede restar, todo bien. Ahora, este no se puede sumar y no se puede restar. Esta es una codificación simplemente para representar un número. Esto puede servir cuando usemos algo de este estilo, puede servir cuando usemos para poner los numeritos en los 7 segmentos, por ejemplo, ¿sí? Estos numeritos, después de una codificación, se pueden prender en un 7 segmentos. Profe, Sí. en los secundarios lo usamos para representar en los de display. En Claro, bueno, formato pero BCD. en el display, pero por eso en los 7 segmentos, o display en serio. Claro, no, los de display 7 segmentos. Ah, por eso le decía. Vos usás esto, podés usarlo para los 7 segmentos. O sea, necesitas codificarlo un poco, pero lo usás así, y por eso está bueno usarlo. Pero ¿qué pasa? Y no se puede operar con esto. ¿Sí? Con esto no se puede operar, es simplemente para representarlo, o para guardarlo, o para mostrarlo. Pero sí, está bueno. Bueno, otra forma de representar caracteres, esto no tiene mucho más secreto que eso, ¿no? Pero tienen que saber que existe esta codificación. Después la van a ver en tercer año. Tercer año creo que lo ven. Y la otra codificación son los caracteres ASCII. ¿Sí? Los caracteres ASCII se usa mucho y nosotros lo vamos a usar mucho para representar todo lo que sea caracteres que van en la pantalla. Todo lo que sea caracteres que van a la pantalla se usa ASCII. Para almacenar caracteres, para almacenar cadenas. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, hacer algo, imprimir espacios, tabulaciones, enter, el retorno de carro, digamos, usan estos caracteres. ¿Por qué? Porque ustedes guardan un número entero o un número binario. O sea, ustedes saben que en la memoria se guardan los números binarios, eso no queda otro. Pero los decimales, en los números decimales, ustedes trabajan con los números decimales, ¿no? Entonces ustedes van a decir, bueno, quiero imprimir un enter, entonces lo que hacen es, mandan un 13, ¿sí? Imprimen un 13, pero como carácter 13, y no como el 1 y el 3, ¿no? Un carácter 3. Ya vamos a verlo cuando veamos la clase que viene, ya cuando empezamos C, vamos a jugar con estos caracteres. Bueno, y acá hay un montón de caracteres interesantes. De acá es el enter. Yo sé el enter, que es el 13. Sé el espacio, que es el 32. Y después fíjense que acá tienen los números, ya esto es todo lo que se ve en el teclado, ¿no? Desde el 48 al 57 son los números, del 0 al 9. O sea, yo nunca me acuerdo todos los números, sino que digo, yo tengo el cerebro grabado en algún lado a fuego, que el 0 es el 48. Listo. El espacio el 32, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Y después la A mayúscula el 65 y la A minúscula el 97. ¿Ven? Y están todos los numeritos acá. Entonces, esta es la representación. Y ustedes usan esta representación para cuando quieran guardar números, por ejemplo, cuando quieran guardar letras, ustedes van a poder guardarlos como. Van a poder guardar un 97, y si después del 97 se lo muestran como un carácter, se va a mostrar la minúscula, ¿sí? Pueden guardarlo como un hexadecimal 61 y va a ser la minúscula, o no pueden guardarlo como binario porque en C no existen los binarios, ¿sí? En C no existen los binarios, o sea, no se puede cargar un número como binario, ustedes lo van a poder guardar como decimal, hexadecimal u octal, pero no como binario.
pueden guardar también como caracteres. ¿Y qué va a pasar? El compilador viene a esta tablita y dice, me está guardando una A. Bueno, en realidad, entonces está queriendo cargar un 97. Y en realidad lo que almacena es este numerito. ¿Sí? Así funciona. Ahora ya lo van a ver. Ya lo van a ver. La semana que viene vamos a verlo bien clarito. Y con esto terminamos la unidad 2. Aunque no crean, terminamos la unidad 2. ¿Alguna duda? Profe, en el chat le preguntaron qué compilador vamos a usar. El GCC, y ahora les voy a mostrar qué IDE vamos a usar. O sea, acá hay que aclarar una cosa. El compilador que vamos a usar es el GCC. ¿Sí? El compilador es el GCC. Pero vamos a usar, para poder programar, vamos a usar un IDE. O sea, ustedes me van a verme a mí programando en Vim, porque yo uso, es un editor de texto que es muy potente y que yo hago los programitas ahí y los compilo directamente. Yo no pretendo que ustedes usen Vim. Pero ustedes van a usar el Sinja. Ya les voy a mandar un videito. Es acá. sinjai.sourceforge.net. ¿Sí? Los que tengan Windows, vienen acá, ponen Sinja para Windows y se bajan el que dice versión portable. Descomprimen el archivo y van a donde dice el Sinja, doble clic y se les va a abrir, les va a preguntar el idioma, qué sé yo, y ya largan con eso. ¿Sí? Los que tengan Linux van a bajarlo de acá. Van a bajar también bueno, les pregunta si es de 32 bits o de 64 bits. Los que tengan la compu viejita, posiblemente sea de 32 bits, o si es una netbook con ARM, o puede ser de que sea de 32 bits. Bueno, los que usan la Raspberry seguramente van a necesitar el 32 bits. Y el de 64 bits en la mayoría de las computadoras. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, acá directamente lo bajan. Va a ser también un archivo que lo descomprimen. Y les va a aparecer algo así. Vamos a ir acá. Lo pueden ejecutar tanto en Windows como en Linux. Lo pueden ejecutar desde la consola o desde el navegador. Van y le hacen doble clic, ¿no? Yo uso la consola. Y cuando lo ejecuten les va a aparecer algo así. Les va a aparecer el IDE. ¿Sí? Y acá lo principal que tienen que hacer es, acá todo un tema de esto, ¿no? No tienen que poner crear un proyecto nuevo, no tienen que poner esto, tienen que poner siempre, siempre, siempre crear un programa simple. ¿Sí? Crear un programa simple. Entonces, hacen clic, se les va a abrir una ventanita acá y le preguntan pues, si quieren usar una plantilla. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, sí, quiero usar, pero programa de C en blanco. Acuérdense que yo se los dije 1000 veces les dije, vamos a programar en C, no en C++, en C. Entonces, usted eso tiene que quedarle grabado en el cerebro y venir a C en blanco. ¿Sí? Una vez que ponen el programa de C en blanco, les aparece esto y listo. Y esto ya, con esto ustedes pueden programar. Vienen acá y pueden poner play y ya ejecuta este código. Este código no hace nada porque no tiene nada. ¿Sí? Pero directamente acá podemos poner un print hola mundo. Printf. Hola mundo. Ya vamos a ver la clase que viene, que es todo esto. Ponen play. Hola mundo. Y esto es lo que vamos a usar en la clase que viene. ¿Sí? A partir de ahora, vamos a hacer esto. El que quiere usar, o sea, ¿por qué usamos el Sinja? Primero, porque es igual para Windows, para Linux. Aunque sea para Windows, yo me aseguro que están compilando con GCC. O sea, porque este usa el GCC. Usa GCC estándar. ¿Sí? Y entonces, estamos todos hablando lo mismo. Yo sé que si ustedes hacen esto que yo les dije, de poner nuevo proyecto, como es programa de C en blanco, aparecen y todos estamos compilando en C. Y ustedes ponen esto guardar y fíjense que aparece ya el número, el punto C. ¿Sí? ¿Ven que dice punto C? Sin título punto C. Ustedes le ponen el nombre que quieran y guardan el punto C. Genial. Y cuando hagamos un práctico, ustedes me mandan el punto C. ¿Estamos? La clase que viene vamos a seguir sobre esto.
¿Y qué más? GCC es el compilador. Sí, ustedes ahora bajen eso para la clase que viene. Ahora les voy a aclarar una cosilla. GCC es el compilador. En realidad es un compendio de programas que sirven para compilar. ¿Sí? Pero es un solo programita, GCC, el compilador. Si ustedes quieren decirle el compilador, no está mal que le digan que es el compilador. En realidad es una colección de programitas. ¿Sí? La clase que viene lo vamos a empezar a usar, que en realidad no es que lo vamos a empezar a usar. Ustedes lo tienen que usar. Yo hay veces que voy a venir y voy a escribirlo acá, pero a mí me resulta muy incómodo escribir acá, porque estoy muy acostumbrado a usar el BIM. Entonces me van a ver a mí escribir así, por ejemplo. Así. Y archivo.c. Archivo.c. ¿Sí? Yo voy a escribir acá, pues yo voy a trabajar así. Siempre yo voy a trabajar así. Ustedes trabajen en el Singer, no hay ningún problema, ¿sí? Pero yo siempre voy a hacer esto. Epa. Se puede fallar. No, yo siempre uso el BIM porque me manejo bien y escribo bien y para mí es más rápido. Y usar otra cosa me hace mal. Entonces, ustedes me van a ver trabajar así. Pero ustedes escriben esto mismo en el Sinja y ponen play. No cambia nada, ¿sí? Pero, printf, vamos a copiar el mismo ejemplo. Hola mundo. Hago así. Tiki. ¿Ven? Es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo no les exijo que usen este editor de texto porque es difícil de usar. Es difícil de aprender. Después cuando lo aprenden a usar es genial y no van a querer nunca más escribir con ninguna otra cosa, que es por el motivo que yo lo uso y no uso el Sinja. Pero a ver, voy a contestar las preguntas y voy a empezar a retarlas. A ver. El parcial es después de las vacaciones. Sí, tarda mucho. Dev C++ no es ni cerca parecido. No usen el Dev C++. Tienen que usar el Sinja. O asegúrense que usen el GCC de compilador. Si ustedes me dicen, no, mira, yo estoy usando el Dev C++, pero estoy compilando con el GCC, estoy compilando en C, genial. Pero el Dev C++, adivinen en qué lenguaje compila por defecto. ¿No les parece sugestivo el nombre que tiene? Bueno, sí le C++. Genial. El anual la materia, genial. El parcial sí, después es en agosto. Listo. Pregunta. Quería saber dónde podemos entrenar la fecha de todos los parciales. La página de UTN tiene agenda. Sí. A medida que los profesores vayan... ¿Es un chiste lo del Borland? A medida que ustedes vayan los profesores vayan poniendo las fechas definitivas, muy probablemente usen la agenda. Y si no, tienen que preguntarle a cada uno. El Borland, de hecho, casi estoy seguro que el Dev C++ es de Borland o de la empresa que antes era Borland. No me acuerdo si es Borland en la actualidad. Pero sí, no es estándar, es un compilador aparte, digamos, un compilador para ellos. Y es medio malo. ¿Qué pasó? No escuché. Se escuchó muy bajito. No sé si tienen todos el mismo problema para escuchar que yo. Bueno. Sí, profe, no se la escucha. Ajá. Bueno, sí, lo de las agendas es eso. La agenda de los parciales va a depender de cada docente. Yo les voy a dar la fecha con suficiente anticipación, perdón. Pero no, ahora no la podría poner. Y yo calculo que todos están más o menos en la misma. Todos están diciendo, más o menos tienen un estimativo de qué fecha va a ser los parciales, pero no están seguros de qué fecha va a ser el parcial. Por eso, todavía no la pusieron. Pero generalmente se usa la agenda que hay ahí en autogestión. En la clase de hoy va a ser medio corta, parece. Bueno. No vamos a arrancar ahora con C.
Así que esto va a quedar así nomás. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense, el Sinja, ahora le voy a subir un videito sobre cómo bajarse el Sinja para Windows y para Linux. El ahora puede ser hasta el viernes. Mi ahora es hasta de acá hasta el viernes. Y esto ya no me hace falta más. Cualquier duda que tengan de todo lo que es numeración, me pueden preguntar durante la semana. Del GCC también, de hecho, no hay problema. ¿Y qué más? Dudas. Aprovechen ahora a sacarse dudas. ¿No tienen ninguna duda?